Hoy quiero llevarte por un camino donde pocos se atreven a entrar con el corazón abierto, el primer amanecer del alma después de desprenderse de la materia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué percibe un espíritu al abrir los ojos por primera vez en la vida mayor? ¿Qué siente? ¿Qué recuerda? Y sobre todo, ¿con quién se encuentra en ese instante sagrado e irreversible? En este video no escucharás suposiciones, escucharás los ecos reales de lo que Chico Xavier nos trajo con lágrimas en los ojos y fe en el corazón. El testimonio del espíritu tras la travesía del plano físico hacia la eternidad. Hay luz en este misterio y hay amor. Pero también existen verdades capaces de tocar incluso a los más preparados. Muchas veces lo que ocurre en este primer amanecer es el reflejo exacto de todo lo que cultivamos en nuestra existencia. Comenta aquí abajo ahora: quiero despertar en paz. No es solo una frase, es un compromiso con la propia esencia. Quédate conmigo hasta el final, porque en el último minuto de este video revelaré algo que nadie contó. Despertar del otro lado no es como abrir los ojos tras una siesta. El espíritu despierta envuelto en un manto hecho de memoria, conciencia y vibración. Cada pensamiento cultivado en la tierra se transforma en paisaje a su alrededor, como reflejo inevitable. A veces, el primer contacto es el silencio absoluto, un espacio que resuena dentro y fuera del alma, como si el universo escuchara nuestros sentimientos más íntimos. Y en ese silencio, el espíritu comienza a recordar no siempre lo que desea, sino lo que es necesario. Otros despiertan rodeados de luces, voces, presencias amigas. Son acogidos por el cariño de afectos antiguos, compañeros espirituales y, algunas veces, por manos que se alejaron del plano físico, pero que nunca dejaron de amar. Ese reencuentro puede ser tan intenso como el propio nacimiento, pero también hay quienes despiertan solos, no por castigo, sino como consecuencia de una vida que ignoró su propia esencia, ridiculizando lo invisible, desacreditando la esperanza. Ahora el velo ha caído, y lo que los envuelve es la densidad vibratoria de lo que cultivaron internamente. Chico Xavier decía que el espíritu al despertar ve lo que sembró en el campo de su propia mente. Si sembró la ira, verá sombras. Si difundió bondad, verá manos extendidas. La realidad espiritual es implacable y refleja quiénes somos por dentro. Muchos preguntan: ¿y Dios? ¿Dónde está en este primer instante? La respuesta es serena. Él está allí, entero, silencioso, esperando el momento en que el alma desee reencontrarse con Él. Ni siquiera el amor divino invade un corazón que aún elige alejarse. El recuerdo del cuerpo físico persiste por algún tiempo. Algunos aún intentan respirar, caminar o tocar objetos que formaron parte de la vida cotidiana terrenal, pero poco a poco perciben: la materia quedó y lo que resta es la esencia. Lo más desafiante para muchos no es la ausencia de la carne, sino la presencia del arrepentimiento. Aquello que quedó por decir, el abrazo aplazado, el perdón que no salió, el tiempo que pasó y que ahora no puede tocarse con las manos. Pero esto no es un fin, es un comienzo. El dolor del arrepentimiento es la puerta al verdadero despertar, porque solo siente remordimiento quien ya comenzó a percibir. El arrepentimiento es el primer destello de la conciencia, buscando alinearse con la luz que guía. Existen espíritus que, en el primer amanecer, escuchan su nombre siendo llamado por oraciones sinceras. Madres, hijos, compañeros. Cada oración hecha con amor se transforma en un hilo de luz, atravesando las capas densas y alcanzando aquel corazón que comienza a ubicarse. El plano espiritual no es un lugar fijo, es un estado de ser. Por eso, el primer amanecer no ocurre en un cielo con nubes o arpas, sino dentro del alma, a medida que reconoce la eternidad que siempre ha llevado consigo. Chico nos enseñó que existen muchos mundos dentro del mundo espiritual.
Cada uno habita aquel que construyó con sus elecciones. Por eso, dos espíritus que se desprendieron al mismo tiempo pueden despertar en paisajes completamente diferentes, no por privilegio, sino por sintonía. Algunos despiertan escuchando melodías suaves, como si el amor de toda la vida se transformara en sonido. Otros aún sienten ecos confusos de las emociones que difundieron. No porque haya castigo, sino porque el alma aún carga reflejos de experiencias pasadas. También hay quienes despiertan lentamente, como quien todavía está soñando, y tardan días o semanas en percibir que atravesaron el portal. Cuando lo perciben, el impacto puede ser intenso, porque no hay retorno. El tiempo de la encarnación fue vivido, pero nadie está perdido, ni quienes despiertan en sombras, ni quienes se encuentran en éxtasis. Siempre hay una mirada divina, velando por todos. La diferencia es que respeta el libre albedrío y solo se acerca cuando el alma de verdad clama por ayuda. En ese instante surgen los verdaderos amigos espirituales, aquellos que nunca abandonaron, pero esperaban el momento correcto para manifestarse. Cuando el alma clama, ellos aparecen con ojos brillando como faros y voces dulces, como canciones antiguas. El espíritu entonces llora. Llora porque comienza a comprender, porque siente lo que nunca sintió, porque se ve libre de máscaras, títulos y posesiones. Es un llanto de renacimiento, un dolor que, en el fondo, ya es cura en proceso. Algunos espíritus, en el primer amanecer, son conducidos a jardines de recuperación, lugares que Chico describió como hospitales del alma, donde las emociones son cuidadas con pases, vibraciones y oraciones. Y allí, poco a poco, la luz vuelve a brillar por dentro. Otros siguen directamente a colonias espirituales, verdaderas ciudades de luz y vibración elevada, que acogen a quienes despertaron con mayor conciencia. Allí reencuentran familiares, inician estudios y descubren la verdadera historia de su propia esencia. Es como despertar de un sueño antiguo y finalmente ver la realidad más allá del velo. Pero el primer paso siempre es individual. Ningún espíritu es llevado a la luz sin que lo desee. Primero se debe querer ver, querer evolucionar, y esa voluntad, cuando es genuina, mueve fuerzas invisibles que atraviesan abismos solo para alcanzar un corazón. Algunos, al despertar, aún perciben su despedida del plano terrestre. Observan rostros queridos, escuchan palabras, sienten aromas familiares y por instantes intentan tocar a quienes amaban hasta percibir que el ciclo se ha completado. Este momento es delicado. Algunos espíritus se inquietan, otros permanecen serenos. Todo depende del apego a la materia, de las creencias cultivadas y de la forma en que vivieron. Porque la transición no transforma a nadie, solo revela lo que ya habita en el interior. Chico Xavier decía, la transición no cambia a nadie, solo nos muestra sin disfraces. Quien era bondadoso sigue siendo bondadoso. Quien era orgulloso todavía siente la necesidad de imponer su voluntad. Con el tiempo, la vida espiritual suaviza y enseña. Muchos despiertan con miedo, imaginando juicios rigurosos, pero no encuentran tribunal alguno, solo encuentran su propia conciencia. Ella se muestra con claridad, presentando escenas, elecciones y momentos, sin condena, solo con verdad, y esa verdad, por sí sola, educa. Algunos espíritus cargan memorias de experiencias dolorosas del plano físico. Son asistidos por equipos amorosos que ayudan a comprender. Eso ya pasó, ahora es tiempo de sanación. Hay quienes aún no creen en su nueva condición. Sienten como si estuvieran en un sueño e intentan regresar a la rutina habitual. Cuando perciben que no son vistos, comienzan a desconfiar. Es entonces cuando los mentores se acercan con cariño. Muchas veces, seres queridos que ya partieron aparecen para acoger. Un abrazo es suficiente para que el espíritu se entregue a la realidad y comience a aceptar. El tiempo en el plano espiritual no corre como en la tierra. Para algunos, un día parece una eternidad.
Para otros, las semanas pasan como minutos. Todo depende de la vibración de la conciencia. Cuanto más ligera, más fluida la experiencia. Entre descubrimientos y acogidas, el espíritu comienza a recordar su propia misión. ¿Por qué vino? ¿Qué realizó? ¿Y qué dejó atrás? Esos recuerdos funcionan como espejos del alma. En los primeros días predominan la introspección y la revisión silenciosa de la vida. Aciertos, errores, omisiones. De esa reflexión nace la voluntad de evolucionar, de reparar, de crecer. Chico nos enseñó que ningún arrepentimiento sincero se pierde. Cuando el espíritu se arrepiente de corazón, fuerzas del universo se alinean a su favor. Aparecen mentores, se abren caminos y surgen nuevas oportunidades, incluso en las regiones más densas del más allá. Algunos despiertan en áreas más oscuras, pero allí también existen trabajadores de la luz, espíritus dedicados que ofrecen apoyo. No juzgan ni exigen, solo iluminan el camino y esperan que el alma desee seguir. Chico decía que el sufrimiento en el plano espiritual no es castigo, sino tratamiento. Es como una lluvia que purifica la tierra. Puede arder, pero renueva. Quien atraviesa estas experiencias con humildad renace más ligero, más abierto al amor y a la compasión. En el primer despertar, muchos sienten nostalgia de sus hogares terrenales y buscan confortar a quienes quedaron. A veces lo logran, otras no, pues depende de la sintonía emocional. Pero cuando encuentran oraciones sinceras, perciben una brisa suave, una vibración que calienta por dentro, como un abrazo distante, un mensaje invisible que dice, te amo y te dejo seguir en paz. Esto libera más de lo que se imagina. Comprender que la transición no es un fin, que los lazos permanecen y que el amor verdadero atraviesa planos, transforma completamente la percepción de la vida. Muchos espíritus retoman los estudios en escuelas espirituales, aprendiendo sobre leyes universales, evolución y amor incondicional. Estos centros funcionan como universidades del alma, donde el conocimiento se siente, se vive y se absorbe con el corazón. Otros eligen actuar de inmediato, sirviendo y ayudando, integrando equipos de socorro, asistencia y comunicación con los encarnados. Trabajan en silencio, pero con gran poder, y cada gesto de amor se transforma en luz que los alimenta. Porque en el plano espiritual, el verdadero alimento es el amor. Quien ama, brilla. Quien sirve con humildad, inicia su propia sanación interior. Algunos, incluso despiertos, prefieren el silencio, contemplan jardines vibracionales, intentando asimilar todo lo que sienten. La transición los ha desnudado. Sin las distracciones del plano físico, necesitan enfrentarse a sí mismos, sin máscaras ni escapatorias, para que la esencia pueda florecer plenamente. En ese silencio, muchos escuchan por primera vez su propia conciencia hablando con claridad. No acusa, no grita, solo revela el bien cultivado, los caminos perdidos, las oportunidades desperdiciadas. Y aun siendo desafiante, es un instante de liberación, porque nada transforma tanto como la verdad. Algunos espíritus despiertan y sienten inmediatamente el impulso de buscar reconciliación. Perciben los corazones que tocaron, las palabras que marcaron, las actitudes que dejaron recuerdos, y entonces se acercan a los encarnados durante los sueños, intentando, en esencia, rehacer lazos deshechos por el orgullo. Muchos lo logran, encuentran a seres queridos en el sueño y, aún sin palabras, transmiten sentimientos, una mirada, un abrazo, una presencia silenciosa. Al despertar, el encarnado no siempre recuerda, pero siente una paz inexplicable, como si algo hubiera sido suavemente restaurado. Chico decía que el perdón es un puente entre los mundos y que, cuando dos almas se reconectan, incluso en planos diferentes, se enciende una luz en cada una. Esa luz guía, calienta y protege, porque el perdón libera tanto a quien lo ofrece como a quien lo recibe.
Hay espíritus que despiertan y se preguntan, ¿y ahora qué hago? Ya no existen compromisos terrenales, cuentas, plazos u obligaciones materiales. Entonces descubren que la vida espiritual comienza donde termina la vida humana, en la responsabilidad con el propio crecimiento. Y es en ese instante cuando surgen las misiones espirituales. El espíritu es invitado a participar en proyectos, tareas, estudios. Algunas veces regresa como mentor, otras acompaña a familiares o contribuye en trabajos de sanación. Y así inicia un camino nuevo, con propósito eterno. Pero todo depende de la elección. El plano espiritual respeta profundamente el libre albedrío. Nadie es obligado a evolucionar, estudiar o servir. Quien desea solo descansar, descansa, pero tarde o temprano algo pulsa por dentro, una inquietud que clama por más luz. Ese llamado es irresistible. Es la propia esencia divina del alma diciendo, levántate y sigue. Y cuando el espíritu atiende, ninguna sombra puede retenerlo. Cada paso atrae apoyo. Algunos despiertan con nostalgia de la tierra, del contacto, del olor, de la comida, de las sensaciones físicas. Pero con el tiempo, esa nostalgia se transforma. Perciben que la vida espiritual también es rica, llena de bellezas que los sentidos terrenales jamás alcanzaron. La sensación de separación es real, pero pasajera. Y cuando el alma entiende que los reencuentros son ciertos, aunque en otros tiempos, la paz regresa, porque nada que fue verdadero se pierde. Toda conexión de amor es eterna, atraviesa vidas y transiciones. En el primer amanecer, el espíritu también revisita su relación con Dios. Muchos que antes dudaban, ahora sienten su presencia con claridad, no como un ser distante, sino como una luz interna, una voz suave, un amor que envuelve todo, incluso lo que falla. El orgullo se disuelve. El espíritu percibe que nunca estuvo solo. Incluso en los momentos más oscuros hubo manos invisibles sosteniéndolo, que los desafíos no fueron castigos, sino caminos, y que la vida siempre fue más sabia de lo que parecía. Chico decía que la primera emoción del espíritu despierto es gratitud. Gratitud por haber vivido, por aprender, por cada persona que cruzó su camino y sobre todo, gratitud por haber sobrevivido a sí mismo. Muchos viven en conflicto con su propia esencia. Cuando descubren que continúan presentes, a pesar de los errores, sienten un alivio profundo, como quien nace a la conciencia del alma. Algunos espíritus encuentran niños en el plano espiritual, pequeñas almas que brillaron intensamente. Son llamados pequeños misioneros. Consolan, enseñan y juegan con ligereza, despertando incluso a almas endurecidas con una simple sonrisa o mirada serena. Otros reencuentran animales amados. Chico decía que los animales también poseen un camino espiritual y que el amor que les dedicamos jamás se pierde. Muchos esperan a sus dueños con alegría, como viejos amigos reencontrados. Esos reencuentros suavizan recuerdos dolorosos, trayendo consuelo y coraje para seguir. El espíritu percibe que todo lo vivido con amor permanece. Nada se pierde cuando es verdadero. Poco a poco, comprende que está en una nueva escuela. La materia era solo el uniforme. Ahora el alma está libre para aprender más profundamente, más ampliamente. Y surge el deseo de reencarnar, no como castigo, sino como oportunidad, para corregir, amar mejor, servir más, comprender más allá, vivir sin olvidar lo aprendido. Antes de la próxima encarnación, el espíritu pasa por encuentros amorosos con mentores. Evalúan posibilidades, necesidades y vínculos sutiles. Nadie está obligado a volver, pero muchos, al percibir el impacto de sus elecciones anteriores, piden la oportunidad de contribuir nuevamente, con humildad. En ese proceso, el alma revisita escenas de la vida anterior, no solo desde su punto de vista, sino observando los sentimientos despertados en otros y las consecuencias invisibles de pequeñas acciones.
Es allí donde nace la verdadera noción de responsabilidad espiritual. Chico decía, el espíritu no reencarna para sufrir, sino para crecer. Las dificultades no son castigos, son instrumentos de aprendizaje. Cuanta más conciencia se tiene en el plano espiritual, más se desea reencarnar con propósito, con amor, con sentido. Algunos espíritus piden pruebas intensas, desean nacer en hogares desafiantes, con limitaciones o carencias, pero los mentores, con sabiduría, orientan. Ten calma. Lo que necesitas es transformación, no una carga pesada. Así, juntos, planifican vidas equilibradas, pero estimulantes. El espíritu, entonces, elige su futura familia. A veces reencuentra almas con quienes necesita reconciliar antiguos desacuerdos. Otras veces se une a amigos de larga data. Chico nos enseñó que nadie nace por casualidad. Todo vínculo familiar forma parte de un acuerdo espiritual, incluso los más desafiantes. Mientras se prepara para reencarnar, el espíritu participa en cursos, conferencias y ejercicios. Aprende sobre los desafíos emocionales que enfrentará, las tendencias a superar y los sentimientos que necesitará cultivar. Es como un estudiante preparándose para un gran examen, pero con alegría en el corazón. La despedida del plano espiritual también está cargada de emoción. Amigos, mentores y familiares espirituales se reúnen para abrazar al espíritu, deseándole fuerza, sabiduría y coraje. Y entonces, como en un viaje hacia lo desconocido, se sumerge en la vida física, olvidando casi todo, pero nunca por completo. Chico decía que el corazón siempre recuerda, y por eso tantos niños tienen intuiciones, sueños y percepciones, fragmentos del cielo que brillan en los ojos de los recién llegados hasta que el mundo empieza a distraer. Algunos espíritus dudan en reencarnar, están cansados, inseguros o con rencores. Y los mentores nunca obligan, solo esperan el momento adecuado, mostrando que la verdadera libertad nace de la superación y que no hay evolución sin la experiencia humana. Otros regresan antes de lo previsto, por amor, por necesidad o por misión, trayendo marcas espirituales que se revelan en talentos, sensibilidades o desafíos físicos. Son almas que eligieron servir, incluso si el camino es arduo, y por eso merecen nuestro respeto. Mientras tanto, muchos permanecen en el plano espiritual como tutores, acompañando a seres queridos, inspirando ideas y protegiendo de obstáculos. Chico decía que al lado de cada uno de nosotros camina un espíritu amigo que nos ama desde hace mucho tiempo, incluso si no lo sabemos. Esos mentores susurran consejos en el silencio, en los sueños, en las oraciones y en los momentos de dificultad. Y aun cuando erramos, no se alejan. Sufren con nosotros, comparten nuestras lágrimas, pero permanecen porque son lazos eternos, firmados antes de nuestro nacimiento. También hay quienes despiertan temerosos del umbral, pero el umbral, como Chico explicó, no es castigo. Es una zona de purificación vibracional, donde el espíritu permanece mientras se aferra a hábitos o sentimientos que necesitan ser transformados, pero incluso allí hay apoyo. Y cuando el espíritu clama con sinceridad, incluso en las sombras, llega una respuesta. A veces tarda, pero nunca falla, porque el amor divino alcanza cualquier lugar. Chico decía, el mayor umbral es la culpa que no queremos soltar. Por eso, muchos espíritus permanecen en la sombra hasta perdonarse a sí mismos. Solo entonces la niebla comienza a disiparse y el camino hacia la luz se revela. El primer amanecer no es único. Se repite en capas, conforme el alma se libera de las ilusiones y reconoce su verdadera esencia. Es como salir de una habitación oscura, abriendo lentamente las ventanas. Algunos espíritus alcanzan la claridad en minutos, otros en años. Depende menos del tiempo y más de la disposición interior. Quien ama, despierta más rápido.
Quien se aferra a resentimientos permanece dormido por más tiempo, pero todos serán despertados. No existe sueño eterno para el alma. Dios, con infinita paciencia, espera a cada espíritu como un padre espera a su hijo, con la puerta abierta y el corazón lleno de esperanza. Y cuando el despertar finalmente ocurre, el espíritu comprende que el paso por la vida física nunca fue un fin, sino un portal, y que el verdadero nacimiento sucede en el instante en que se reconoce como hijo eterno del amor. Si has llegado hasta aquí, que la luz del discernimiento y la paz del corazón despierto te acompañen. El primer amanecer tras el tránsito es el nacimiento de quien realmente somos. Recuerda, lo que sientes ahora resuena en el mundo espiritual. El bien que hagas será tu pasaporte vibracional, y la manera en que amas, perdonas y sirves ya dibuja el escenario de tu reencuentro con la vida mayor. Lo que parece un abismo es, en realidad, un puente. Quien siembra luz lo atraviesa en paz. Vive con sentido, conciencia y amabilidad. Todo pasa, menos el amor. Él es el billete de regreso. Si este video tocó tu corazón, comparte tu luz en los comentarios. Seré luz en mi despertar. Y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Puede ser el apoyo que un corazón esperaba, incluso sin saberlo. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Mientras estemos juntos aquí, difundamos amor, fe y las enseñanzas de Chico Xavier. Que en tu primer amanecer, más allá de la vida, haya paz, reencuentros y abrazos que sanan.